Hola muchachos, buen día. Buenos días, doctora. Qué gusto verte, Nubia. 2 semanas Gracias, después. doctora. Buenos días, doctora. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo han pasado su carnaval? En casa. Qué Bien, bien, doctora, todo bien. trabajando y estudiando. Todo tranquilo. Sí. Ya, Hola, chicos. buenos días. Hola, ¿qué tal? Doctora, un favor. Eh, Hoy día no voy a poder encender la cámara. Le cuento que me surgió algo de último momento y estoy en la calle. Por Está favor. bien, Edson. Lo voy a considerar. Ya. Muy Ya, doctora, bien, muchas gracias. Le muchachos. agradezco. Mucho gusto, Edson. Muy bien, muchachos. Entonces, comencemos la clase. No se olviden que es necesario que enciendan sus cámaras, por favor. Porque si no, no sé si están pasando la clase conmigo. Bueno, para motivarlos un poquito, vamos a hacer preguntas a los que están con cámaras apagadas. ¿Lograron ver el video, muchachos? Sí, doctora. Qué bien, me alegra mucho. Eso quiere decir que saben el tema, ¿verdad? A ver. Pucha. Andrés Justiniano. Sí, doctora. Hola, Andrés. Para comenzar la clase, ¿nos puedes explicar, por favor, qué es la historia natural de la enfermedad? Disculpe, doctora, no le escuché. ¿Nos puedes explicar qué es la historia natural de la enfermedad, Andrés? Mm, tengo ciertas dudas ahí. ¿Por qué no has visto el video, seguro? Algo así, doctora, no tuve tiempo. Qué barbaridad, Andrés. A ver, otro. Jennifer. Jennifer Rosario. Así. Bueno, parece que Jennifer no está. Ya. Bien, muchachos, para no perder más tiempo. Les quiero recordar que es importante que vean los videos antes de asistir a estas videoclases, porque en las videoclases no vamos a dar mucha información. No damos toda la información que se pregunta en las tareas semanales. Entonces, es importante que vengan preparados para que aquí en las videoclases puedan resolver sus dudas. Para Doutora, eso, dime. qual foi a tarefa desta semana? Recién la vamos a ver después de esta clase, Antonio. Ah, então, hasta agora não tenéis nenhuma Hasta ahora tarefa e no. nenhum trabalho. Ah, Sí, no te preocupes. Después de esta clase de hoy van a tener su primera tarea. Entonces, por eso les estoy aconsejando. Es importante que vean los videos, que estén preparados, porque en la videoclase no nos da tiempo para hacer todo esto. ¿Listo? Doctora, Dime, Julio. yo tengo dos aquí preguntas del Dime. video de la historia natural. El primero es, en el periodo de la prevención secundaria, va a los que tienen la enfermedad con signos de síntomas, pero no están, o sea, así tan graves, ¿no? Que también van los de riesgo cuando no son asintomáticos o cuando son asintomáticos. Eso lo vamos a explicar ahora, pero ambos, tengan o no síntomas, entran dentro de lo que llamamos periodo patogénico, ambos.
¿Por qué? Porque lo que nos interesa en el periodo patogénico es que ya esté desarrollándose daño en su cuerpo. Es una buena pregunta, lo vamos a aclarar más adelante. ¿Cuál es tu otra duda? En el periodo patogénico tendría de que tener también lo que es la prevención secundaria, porque el periodo, o sea, en el pre-patogénico, o sea, no hay síntomas. Entonces, si no hay síntomas, es que el cuerpo está en equilibrio. Y cuando hay equilibrio, entonces no, o sea, no hay síntomas y que el periodo, y, o sea, no hay síntomas de como el periodo patogénico subclínico, o sea que ambos comparten esa es la característica, ¿no? De que ambos no tienen signos ni síntomas. O sea, es como cuando uno, digamos, o sea, lo que yo vi, por ejemplo, es que había personas de que decían, por ejemplo, de que cada año yo me hago un chequeo médico, ya, pero ¿y de qué? Si es que estás sano, no tienes nada, ni nada, sí, pero sí, nomás me hago, o sea, se hacen toda esa revisión aunque no tengan nada. Esa era mi pregunta. Ya. Esa revisión, bueno, como vos dices, no tienen signos ni síntomas, pero esas revisiones anuales sirven para que nosotros podamos hacer diagnóstico precoz. Ahora, ¿qué queremos con el diagnóstico precoz? Lo que queremos es encontrar quienes realmente están desarrollando un daño o una enfermedad en su cuerpo, pero aún están en la etapa que no manifiestan signos ni síntomas. ¿Por qué? Porque mientras más pronto yo diagnostique o encuentre al enfermo, más pronto también voy a detener la enfermedad. No te olvides que esto de la enfermedad del daño a nuestro cuerpo es una evolución. Mientras más yo lo dejo pasar el tiempo, más evoluciona, más empeora, más complica. Por eso esas personas van a hacerse revisiones médicas cada año, porque están preocupadas por su salud. Y saben que mientras más pronto diagnostiquen o encuentren la enfermedad, más fácil va a ser de detenerla también. Ahora, creo que estamos confundiendo algunos conceptos aquí y los vamos a aclarar en la clase que tenemos ahora. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Pero, doctora, en cuanto a la diferencia, pero del periodo de pre-patogénico con el patogénico subclínico, ambos serían que ambos no presentan signos y síntomas. Entonces, si no hay signos de síntomas, es porque todo estaría bien dentro del cuerpo, ¿no? No, eso lo vamos a aclarar ahora mismo. Ahora mismo te lo voy a aclarar. Otra consulta. No. Comencemos entonces con lo divertido. Hoy vamos a hablar sobre uno de mis temas favoritos que se llama Historia Natural de la Enfermedad. Ahora, ¿quién me puede decir cuál es el concepto de la historia natural de la enfermedad? Quiero el concepto. Es la relación Yo lo ordenada. tengo, doctora. Espera. Adelante. Es la relación ordenada de consentimientos que resultan de la interacción del individuo con su ambiente, que lo llevan al estado de salud, al estado de la enfermedad. Muy bien. ¿Alguien más quería participar? Era lo mismo, doctora. Muy bien. Entonces, en palabras simples, ¿qué vamos a decir? En palabras simples vamos a decir que la historia natural de la enfermedad nos muestra la evolución de una enfermedad de principio a fin. O sea, desde que nosotros estamos sanos hasta que esta enfermedad pueda terminar. Bien,
Entonces, la historia nos muestra la evolución de una enfermedad de principio a fin, así como Mónica nos dijo, de manera ordenada, con todos sus acontecimientos, pero ¿qué me interesa resaltar aquí? En la historia natural de la enfermedad no hay intervención humana. ¿A qué me refiero con que no hay intervención humana? El nombre natural nos explica que esta enfermedad se desarrolla sola, en condiciones naturales, como sería si nosotros viviríamos en el bosque sin ayuda de nadie más. A eso se refiere la historia natural. Ahora, ¿por qué dice que no hay intervención humana? Porque no hay vacunas, no hay lavado de manos, no hay medicamentos, no hay diagnóstico. Ojo con eso, es pregunta trampa. En la historia natural no hay intervención humana, nadie ayuda a nadie. Queremos ver cómo la enfermedad evoluciona sola. Bien, si se fijan acá, la historia natural de la enfermedad se divide en 3 periodos. Por un lado podemos ver el periodo prepatogénico, por otro el periodo patogénico y finalmente el periodo de resolución. ¿Quién me puede decir qué es lo que sucede en el periodo prepatogénico? Estamos todos nosotros porque estamos, o sea, es lo que hacían los franceses, que es cuando el cuerpo está en silencio. Y cuando está en silencio o sea, es la explicación de que no hay, o sea, no hay signos, no hay síntomas, nada, por lo que somos inconscientes de él. Interesante, Julio, estamos siendo bastante filosóficos aquí y tienes toda la razón. Dime, Mariela. En ese periodo las personas se encuentran sanas, no Excelente. tienen ninguna enfermedad, están en su equilibrio con su medio ambiente. Es la parte clínica de la doença, doutora? No, no es la parte clínica de ninguna dolencia. No. Ya, como nos Es decía, cuando sí, es cuando la persona está enferma, pero no hay síntomas. no, para Es cuando nada. el triángulo está en equilibrio, ¿eh? El triángulo que está el huésped, está el ambiente y está el factor patogénico, está todo en equilibrio, sería eso, ¿no? Excelente, La triada epidemiológica está en equilibrio, doctora. exactamente eso. Entonces, ¿qué vamos a decir? En el periodo prepatogénico estamos sanos. Como nos decía Julio, todo está bien, no hay signos ni síntomas, obviamente porque estamos sanos. Ahora, mientras nosotros estamos sanos, hay 3 factores que van a mantener un equilibrio, como nos decían nuestros compañeros, y mientras estos 3 factores se encuentren en equilibrio, nosotros vamos a seguir quedándonos sanos. ¿Cuáles son esos 3 factores? El agente etiológico, el Excelente. huésped y el medio ambiente. El medio ambiente. El huésped susceptible y Agente, el medio ambiente. El cuerpo. ¿El cuerpo? ¿Cuál cuerpo? Del delito. No sé. De comunidades, doctora. Ah, ya. Sí. Ya. Entonces, el agente causal o agente etiológico, muy bien. El huésped, pero ojo, no es cualquier huésped, es un huésped susceptible. Y finalmente el medio ambiente. Ahora, del agente causal, ¿qué podemos decir? O agente etiológico. El agente causal o etiológico es el responsable de provocarnos daño, de provocarnos la enfermedad. El agente causal o etiológico. Este agente causal o etiológico
Puede ser un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, puede ser un tóxico, un veneno, no sé. El agente causal puede ser muchas cosas, tiene diversas formas. Siempre y cuando él sea el responsable de que yo tenga esa enfermedad, entonces puedo llamarlo agente causal o etiológico porque sé que es su culpa. Segundo, el huésped susceptible. ¿Qué pasa con ese huésped susceptible? Antes, en el video les menciono las características de los agentes causales de enfermedad. Les menciono 6 características. Patogenicidad, virulencia, contagiosidad. Esas son preguntas de examen. Algunas de estas preguntas están en la tarea de hoy. Entonces, consejo, para la siguiente clase, los que no han visto el video de hoy, vengan preparados, porque se pueden perjudicar en sus tareas. Bien, segundo, el huésped susceptible. ¿Qué pasa con el huésped susceptible? ¿Por qué le llamamos susceptible? Porque permite a la gente Determinantes biológico de ingresar. salud. Porque es sustentable. Un momentito, primero Helen nos estaba hablando. Porque permite que el agente etiológico comience a ingresar. Excelente. ¿Alguien que quiera aportar a eso, a lo que dijo Helen? Entran todos los determinantes de salud, doctora, ahí. Excelente. Entonces, ¿qué pasa con el huésped susceptible? Como nos han dicho nuestros compañeros, aquí influyen los determinantes de salud. No nos olvidemos que hemos aprendido la anterior clase, que los determinantes de salud son los responsables de que yo sea resistente a las enfermedades o que yo sea más bien susceptible a las enfermedades. Van a haber algunos factores como la edad, la raza, el sexo, el estado inmune, que me hacen más susceptible o vulnerable a enfermedades infecciosas, por ejemplo. Entonces, necesitamos saber qué características hacen que este huésped se convierta en susceptible. Otro concepto importante que necesitamos hablar del huésped. ¿Quién es un huésped? Cualquier ser vivo. Es los seres vivos, doctora. Es Las cualquier ser vivo, doctora. Cualquier vivo, doctora. Puede ser un animal o un insecto. Una persona, un insecto. Excelente. Entonces, como nos han dicho todos, los felicito a todos, un huésped es cualquier ser vivo. No estamos diciendo que el huésped sufre o no daño. Algunas veces sí lo sufre, en otras veces no lo sufre. ¿Cuál es la característica del huésped? Es el ser vivo que permite que el agente causal viva en su cuerpo. No se olviden, este agente causal va a ir a invadir a ese huésped y a sacarlo de su equilibrio. Si este huésped es susceptible o vulnerable, también va a salir de su equilibrio. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Hemos dicho que el medio ambiente es todo lo que nos rodea. Ahora, para estudiar mejor también hemos dividido el medio ambiente en 2. ¿Cuáles serán? Físico y social. Perfecto. Medio ambiente físico y medio ambiente social. Y creo que hemos discutido en la clase anterior, ¿no ve? Para comprender mejor esto. Bien. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Por qué le prestamos tanta atención? Porque el medio ambiente va a lograr que el agente causal se ponga en contacto con el huésped susceptible, ya que dentro de este lugar físico y social donde yo me encuentro están los determinantes de salud y entre esos determinantes de salud van a haber agentes causales de enfermedad. ¿Dudas hasta aquí? Ninguna. Continuamos. ¿Puedes repetir, perdón,
Esa es la pregunta que dijo, la pregunta trampa. ¿Voy a repetir eso, por favor? Ucha, no sé cuál de todas las preguntas trampa te has perdido. La historia de la enfermedad dijo de que le iba a cambiar un término para que se parezca, pero al final estaba incorrecta. Esa, por favor. Les he dicho que en la historia natural de la enfermedad no hay intervención humana. Si yo les hablo de diagnóstico, vacunas, prevención, lavado de manos, cualquier cosa que hable de intervención en la historia natural es falsa. No es correcta, porque no se olviden, la historia natural, como dice su nombre, es natural. ¿Esa era, Julio? Sí, doctora, esa era. Gracias. Ya. ¿Otra consulta? Continuamos. ¿Qué sucede en el periodo patogénico entonces? En este periodo aparece la enfermedad. Si ustedes se fijan aquí, muchachos queridos, aquí, esta línea que yo tengo, esta línea que va a formar una onda, me muestra el daño que sufre el cuerpo. Si se fijan en el prepatogénico no hay ningún daño, pero en el patogénico sí, porque ya ha sucedido el daño, ya está sucediendo. Mis células, mis tejidos están funcionando mal y como están funcionando mal, mi cuerpo se está comenzando a deteriorar. Bueno, no solo mi cuerpo, mi mente y mis relaciones sociales están comenzando a deteriorar. Si se fijan, el periodo patogénico se divide en dos. ¿Cómo se llama la primera mitad del periodo patogénico? Etapa subclínica. Etapa Excelente. Es el periodo subclínico. ¿Y la segunda mitad del periodo patogénico? Etapa clínica. El periodo clínico. clínica. Excelente, el periodo clínico. Pregunta de examen. ¿Cuál es la característica del periodo subclínico? No hay signos ni síntomas. Muy bien. La persona Helen. no sabe que está enferma. Perfecto. Entonces, como nos dice Helen, en el periodo subclínico, como dice su nombre, por debajo de la clínica, no hay signos ni síntomas de esta enfermedad. Esta persona no sabe que está enferma. Por eso lo que nos decía Julio al inicio era un poco dudoso. Cuando no hay signos ni síntomas de enfermedad, no necesariamente estamos sanos. Quiere decir, o que estamos en el prepatogénico o que estamos en el periodo subclínico. En este caso, si mi paciente o esta persona está sin signos ni síntomas, pero sí está sufriendo daño, un diagnóstico precoz me ayuda a encontrar ese daño de forma precoz, como dice su nombre. Mientras más pronto yo encuentre a esa enfermedad o a ese daño, más pronto voy a ser capaz de detenerlo. ¿Qué más? Si se fijan aquí, hay una línea punteada que se llama horizonte clínico. ¿Quién me puede decir qué es el horizonte clínico? Es una línea imaginaria que nos marca el punto exacto del daño que sufre la persona. Más o menos, Helen. ¿Alguien más que quiera aportar? Sería lo medio. Manifestaciones clínicas. Primero Victoria, ella estaba hablando primero. Sería lo medio termo. No comprendo. En la etapa subclínica también es denominado periodo de incubación, doctora. Eso vamos a hablar después. Primero hablaremos del horizonte clínico. ¿Qué es Si sobrepasa el horizonte clínico es que significa que ya están ya las manifestaciones de la clínica. Sí.
Exactamente eso. Entonces, si ustedes se fijan, en el subclínico hay manifestaciones, pero están por debajo del horizonte. ¿Qué quiere decir? El cuerpo de esta persona está intentando compensar este daño de alguna manera. Está intentando evitar el desarrollo de daño en los tejidos, de daño en los órganos. En algunos casos, esta persona va a lograr estabilizarse en el periodo subclínico. Por eso hablamos de las personas asintomáticas. En algunos casos. No sé si ustedes han escuchado de los asintomáticos del COVID, que como no tienen signos ni síntomas, son los que más diseminan la enfermedad porque la están diseminando por todos lados. Entonces, otra vez, en el periodo subclínico, ¿qué intenta hacer este cuerpo? Intenta estabilizarse y contrarrestar el daño. Pero si este cuerpo ya no puede y el daño atraviesa el horizonte clínico, o sea, atraviesa el límite que este cuerpo puede tolerar, en ese momento exacto aparece el primer signo o síntoma de la enfermedad. En ese momento exacto nosotros hemos pasado de un periodo a otro. Ahora, mientras estamos en el periodo subclínico, su compañero nos ha preguntado, ¿este periodo también se conoce de dos formas? Se llama periodo de incubación cuando nosotros hablamos de enfermedades infecciosas, o sea, producidas por virus, parásitos, hongos, bacterias, o se llama periodo de latencia cuando hablamos de enfermedades no infecciosas. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuánto tiempo dura el periodo de incubación? Respuesta. Desde que ingresa el agente infeccioso hasta que aparece el primer signo o síntoma. En cuanto aparece el primer signo o síntoma, termina la incubación. Otra pregunta de examen. ¿Cuánto dura el periodo de latencia? Nuevamente, desde que aparece el primer daño en una de las células de mi paciente, que yo no puedo definir cuándo es, hasta que aparece el primer signo o síntoma. Otra vez, cuando aparecen signos y síntomas, quiere decir que el daño de mi cuerpo es mucho más de lo que mi cuerpo puede tolerar. Como es mucho más de lo que puedo tolerar, aparecen todos los signos y síntomas de la enfermedad. Bien, ¿consultas hasta aquí? Sí, doctora. Bien, Doctora, ¿puede volver a repetir el concepto de periodo de latencia, por favor? Claro. De incubación, doctora, ¿es causado por agente infeccioso? Ya, primero responderemos lo de la latencia. ¿Cuánto dura el periodo de latencia? Desde el daño en la primera célula hasta la aparición del primer signo o síntoma de enfermedad. Eso dura. Ahora. Eso es de incubación, doctora. Incubación es desde el ingreso del agente infeccioso. La latencia es desde el daño en la primera célula. No te olvides que el periodo de latencia es para enfermedades no transmisibles, o sea, para enfermedades crónicas. Una enfermedad crónica va a comenzar a provocar su daño desde la disfunción celular. Ejemplo, ¿cómo es que va a suceder una diabetes? Desde que las células de mi páncreas no produzcan la suficiente insulina o desde que las células de mi cuerpo no sean capaces de meter la insulina. Eso es daño celular. Entonces, otra vez, incubación cuando comienza, cuando ingresa el agente infeccioso. Latencia cuando comienza, cuando se inicia el daño celular. ¿Me he explicado? Sí, doctora.
¿Sí? Ahora estamos más claros. Sí, doctor. Perfecto. ¿Alguna consulta más antes de seguir? Doctora, eso está en el video, ¿no? Sí, explicado de forma diferente, pero sí está. Ah, está ¿Qué bien. más? Está en la plataforma. Sí, ya está ahí, todo está ahí. Está bien, solo para confirmar. Perdón. Ya, continuemos. El periodo clínico tiene 2 etapas. ¿Cómo se llaman? Periodo prodrómico y el periodo propiamente dicho. Muy bien, Mónica. Tenemos el periodo prodrómico y por otro lado tenemos el periodo clínico, no te olvides, clínico propiamente dicho. Uy, no sé escribir. Propiamente dicho. Ya, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Síntomas y signos que son específicos y otros que no son específicos. Excelente, Julio. Entonces, en el periodo prodrómico existen signos y síntomas de enfermedad, signos y síntomas, pero que son inespecíficos o generales. ¿Qué es un signo inespecífico o general? Es un signo de enfermedad que yo podría tener con cualquier otra enfermedad. Estos signos inespecíficos y generales me dicen que mi cuerpo está sufriendo un daño, pero yo no sé todavía qué enfermedad es. Ejemplo, ¿qué pasa cuando me estoy comenzando a resfriar? Los primeros días me siento con sueño, siento dolor de cabeza, no sé, me duele mi cuerpo, ¿verdad? El día anterior. Esos son signos inespecíficos o generales, mejor conocidos como pródromos. Por eso a este periodo le llamamos prodrómico. Ahora, ¿qué pasa en el periodo clínico propiamente dicho? Aquí aparece todo lo contrario. Aquí tenemos signos y síntomas específicos o propios de la enfermedad. Aquí la enfermedad ya nos está diciendo, hola, soy una tuberculosis, soy un COVID, soy una diabetes. Por eso se le conoce como periodo clínico propiamente dicho, porque ya podemos decir, si aparecen estos signos y síntomas de enfermedad, yo sé que este paciente tiene tal cosa. Ahora, pregunta de ejemplo. Si mi paciente tiene disminución del olfato, del gusto y tiene fiebre más de 37 grados, ¿en qué voy a pensar? COVID. COVID, ¿verdad? Esos son los signos específicos y propios del COVID. Y como yo los estoy viendo y sé que hay varios enfermos en esta ciudad, entonces yo lo primero que sospecho, COVID. Así se diferencian los signos generales de los signos propios. No sé si tienen alguna duda hasta acá, muchachos. Doctora, el periodo prodromónico es más en base a la cantidad o a los tipos de los síntomas, porque hay síntomas de que también, son comunes, pero sumados, dan algo ya específico. Exacto. Los pródromos son cuando tienes esos signos comunes que no puedes diferenciar. Esos son los pródromos. Ahora, cuando ya tienes más signos sumados, como vos dices, ya estás pasando al periodo clínico propiamente dicho, porque la suma de todos esos síntomas ya te está diciendo qué es.
Mientras tengas alguna molestia que te indique que estás enfermándote de algo, pero no sabes qué es ese algo, en ese momento recién estás en el prodrómico. ¿Resolví tu duda, Julio? Sí, doctora. Excelente. Uy, ¿alguien más? No. Pasamos al periodo de resolución. ¿Quién me puede decir qué sucede en el periodo de resolución? Evolución de la ¿Se enfermedad. ve cómo evoluciona la enfermedad? Más o menos. Tiene opciones de puede quedar con secuela, sano o puede hasta estar muerto, morir, perder la vida. Ya, más o menos. Entonces, en el periodo de resolución, como lo que dijo Helen, Julio y no me acuerdo quién más, en este periodo vemos los diferentes finales. Como ellos nos dijeron, vemos la evolución de la enfermedad, sí, pero ya vemos la evolución al final. O sea, ¿qué sucede cuando esta enfermedad está terminando? ¿Qué más? En el mejor de los casos, en el caso ideal, nosotros nos vamos a encontrar con lo que vemos en la gráfica. Si se fijan, vemos que el daño comienza a disminuir hasta desaparecer, como estábamos antes de enfermar. En el caso que la enfermedad y el daño disminuya hasta desaparecer, ahí vamos a tener un final que le vamos a llamar curación completa. Es lo que sucede con los resfríos, ¿verdad? Puedo estar muy enferma una semana, pero cuando me alivio de ese resfrío, estoy como si nunca hubiera sucedido nada. Bien. En el segundo final, nosotros vamos a encontrarnos con que los signos y síntomas desaparecen. Ya no tengo signos ni síntomas de la enfermedad, pero en este caso puedo quedarme con un recuerdo permanente. Entonces, no llego a curarme completamente. Si me quedo con un recuerdo permanente, ¿cómo le voy a llamar a esto? Secuelas. Excelente, Luis. Aquí tengo la curación con secuelas o incapacidad. Ese es el segundo final al cual me voy a encontrar. Tercer final. Puede ser que esta enfermedad disminuya los signos y síntomas, pero los signos y síntomas no desaparezcan por completo. En ese caso voy a tener que aprender a vivir con signos y síntomas de la enfermedad. ¿Cómo se llama este final? Cronicidad. Excelente, cronicidad. Finalmente, el peor de los finales. No puedo recuperarme del daño. No he podido. Mi cuerpo no ha logrado curar ni recuperar nada. En ese caso, La muerte. La muerte. muy bien. Entonces, ahí vemos los 4 finales de la enfermedad. Algunas enfermedades tienen solo un final, otras enfermedades tienen 2, 3, dependiendo de cada problema de salud o cada enfermedad a la que nosotros nos enfrentemos. Hasta aquí, no se olviden, hasta aquí no hemos hablado de vacunas, de diagnósticos, de medicamentos, no hemos hablado de esas cosas. Porque la historia natural de la enfermedad sucede así, sola, sin que nadie le ayude ni trate de detener. ¿Quieren sacar una captura de pantalla a esta imagen antes de borrarla? Sí, doctora, por favor. Claro, aprovechen ahora.
Muy bien, continuemos. Bien, ahora, hemos dicho que en la historia natural de la enfermedad no existe intervención humana. Entonces, la historia natural de la enfermedad tiene una pareja. ¿Cómo son las parejas? Van juntas, pero cada uno de estos integrantes de la pareja tiene sus propios gustos, sus propios amigos, sus propio trabajo, ¿verdad? Sus propia familia. Entonces, pasa lo mismo con la historia natural y los niveles de prevención. Son como una pareja. Van juntos, pero la historia natural es una cosa y los niveles de prevención son otra cosa completamente diferente. Entonces, ¿quién me puede decir qué son los niveles de prevención? Son medidas para prevenir la aparición de la enfermedad. Pueden reducir los factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus consecuencias. Excelente. Entonces, los niveles de prevención son todas las intervenciones. Como Cheryl nos dijo, pueden detener el avance de la enfermedad, pueden detener las consecuencias, pueden evitar que la enfermedad aparezca, pero ¿qué hacen los niveles de prevención? Estos ya son las intervenciones. Volvamos a recordar, en la historia natural no habían intervenciones. ¿Dónde están esas intervenciones? En los niveles de prevención. Ahora, los niveles de prevención se dividen en 4 grupos. Y hemos dicho que acompañan a la historia natural de la enfermedad. Rápidamente. Por un lado tenemos la prevención primaria. ¿Cuáles son las actividades que hace la prevención primaria? Reduce los factores de riesgo. Ya, muy bien. ¿Y qué tipo de estrategias voy a utilizar para reducir factores de riesgo? Promoción, educación y protección a la salud. Excelente, Helen. Entonces, la prevención primaria utiliza la promoción y la protección de salud. La promoción de salud son medidas dirigidas a la gente. A la gente yo le voy a enseñar y la voy a inducir a cuidarse. Esa es promoción. Es como promover publicidad, ¿verdad? Aquí estoy promoviendo la salud. Lávate las manos, haz ejercicio, come bien. En la protección de la salud, que está mal escrito ahí, obviamente, la protección de la salud son medidas dirigidas al medio ambiente. ¿Qué voy a hacer con mi medio ambiente? Voy a modificarlo para que este medio ambiente no me provoque tantos riesgos. ¿Las vacunas son promoción o protección? Son promoción. Protección, doctora. Protección, doctora. Excelente. Las vacunas son parte de la estrategia de protección. Porque no nos olvidemos que los agentes infecciosos están en el medio ambiente. Yo no solo le estoy enseñando a la persona a cuidarse, yo estoy haciendo que ese cuerpo esté protegido de ese medio ambiente. Bien, segundo nivel de prevención. La prevención secundaria se aplica en el periodo patogénico de la enfermedad. Quiere decir que se aplica cuando mi paciente está enfermo. Entonces, cuando mi paciente está enfermo, ¿qué voy a hacer primero? Dar diagnóstico y tratamiento. Excelente. Primero voy a hacer el diagnóstico precoz. ¿Por qué quiero que sea precoz? Porque mientras más pronto identifique la enfermedad desde el subclínico, más fácil va a ser para mí detener el avance de esta enfermedad. Y segundo, tratamiento. El tratamiento debe ser oportuno o adecuado.
Porque si le doy un tratamiento diferente, esta medicación, estos fármacos y estas conductas no le van a hacer nada al daño. Lo que yo quiero es disminuir el daño con mi diagnóstico, con mi trato. Tercero, en el periodo de resolución voy a aplicar lo que se conoce como prevención terciaria. ¿A quién se aplica la prevención terciaria? A los pacientes con secuelas y enfermedades crónicas. Excelente. Ahora, esto es clave y siempre se confunden aquí, por eso yo les pongo trampas aquí también. Si mi paciente muere, ¿qué va a pasar? Lo entierro. Ya no puedo hacer nada más con él. Si mi paciente se cura completamente, ¿qué voy a hacer con él? Vamos a mover nuestra flechita. Si mi paciente, ay caramba, si mi paciente se cura completamente, ¿qué debo hacer con él? Realizar una trazabilidad, ¿se puede? ¿Realizar qué? Perdón, Alicia. ¿Trazabilidad? No en este caso, algo más simple. ¿Reinsección social? No. Prevención para que no vuelva a tener esa misma enfermedad. ¿Cuál prevención? Primaria. Eso es. Entonces, si mi paciente se cumple completamente, yo lo devuelvo a la prevención primaria. Cuando yo me alivio de un resfrío, ¿qué hago? Vuelvo a hacer mi vida normal. ¿Verdad? Entonces, si mi paciente se cura completamente, devuelvo a la promoción y a la protección de la salud. Entonces, con estos curados completamente, tampoco voy a hacer nada en la prevención terciaria. La prevención terciaria, ¿para quién es? Para aquellos que tienen cronicidades o secuelas e incapacidades, solo para ellos. Bien, entonces, a las personas que tienen secuelas o incapacidades y cronicidad, ¿qué tareas tengo que hacer con ellos? Si le... Que tenga la misma enfermedad. ¿Cómo? Que recaiga en esa... Tiene que rehabilitar, doctora, las alteraciones causadas por la patología. Excelente, Luis. No nos olvidemos que ya tiene daños permanentes, sea crónicos, sea secuelas, tiene daños permanentes. Entonces me tengo que dirigir a esos daños permanentes. Mi primera acción, rehabilitar. Voy a, no sé, enseñarle a utilizar su prótesis de pierna. Voy a enseñarle a utilizar su insulina. Doutora, en COVID los ejercicios respiratorios por las complicaciones pulmonares. Esas son parte de la rehabilitación. Sí. Porque nosotros estamos tratando de lidiar con las consecuencias o las secuelas, ¿verdad? Del COVID. Muy buen ejemplo. ¿Qué más? Si a mi paciente le hace falta rehabilitación psicológica y social, también tengo que darle. Porque no nos olvidemos, no solo el cuerpo, ¿verdad? También es la mente y lo social. La segunda actividad que tengo que hacer en la prevención terciaria es la reinserción social. ¿Por qué? Porque muchos de mis pacientes que tienen las piernas amputadas van a tener vergüenza de salir a la calle, van a pensar que su vida se ha acabado el día que le han hecho esa cirugía, muchos de ellos. Entonces yo tengo que darles apoyo psicológico y enseñarles que con o sin prótesis, con o sin secuelas, con o sin incapacidades o con o sin lo que sea que ellos tengan, tienen que seguir haciendo sus vidas, tienen que seguir estudiando, tienen que seguir trabajando, tienen que seguir
buscando su felicidad, sea cual sea su felicidad, ellos pueden seguirla buscando. Hasta terminar. Finalizando. La prevención cuaternaria. ¿En qué consiste la prevención cuaternaria? Es para pacientes con recaídas. Excelente, Mónica. Entonces, la prevención cuaternaria la dirijo a los pacientes que tienen recaídas frecuentes. Ejemplo, estos niñitos que cada mes tienen amigdalitis. En enero amigdalitis, febrero amigdalitis, marzo amigdalitis. ¿Qué pasa si mi pacientito tiene amigdalitis estos meses? Le voy a dar antibiótico. ¿Qué sucede si repito el tratamiento una y otra vez? Me enfrento a las consecuencias de ese fármaco. O sea, resistencia bacteriana, me enfrento a daño hepático, daño renal, a la toxicidad misma del fármaco. Superbacterias, doctora. Exacto, las superbacterias resistentes, ¿verdad? Multiresistentes, ya. Entonces, ya que sé las consecuencias y ya que sé que no puedo darle tratamiento antibacteriano todos los meses, para eso está la prevención cuaternaria, para evitar los procedimientos repetitivos o innecesarios. Doctora, la remoción de la amígdala también sería. Exactamente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer en este caso? Como no le puedo dar antibacterianos cada mes, en el caso de las amigdalitis constantes, me conviene retirar esas amígdalas. ¿No ves? Esa sería mi prevención cuaternaria. En el caso de infecciones renales constantes, me conviene diagnosticar si existe alguna malformación, porque es una causa frecuente de infecciones repetitivas en los riñones. Entonces, la prevención cuaternaria, ¿qué va a hacer? Va a identificar la causa que está provocando esas recaídas para evitar los tratamientos repetitivos o innecesarios. ¿Quieren sacarle una captura a esta imagen antes de borrarla, muchachos? Doctora, Estoy sacando. doctora, ¿me podría por favor volver a explicar la prevención terciaria? No la entendí muy bien. Muy bien. ¿Cómo funciona la prevención terciaria? Vamos a aprovechar nuestro dibujito. Hemos dicho que la prevención terciaria se aplica en el periodo de resolución. ¿Pero qué pasa en mi periodo de resolución? Si mi paciente muere, yo no puedo hacer nada, porque ya ha fallecido. Si mi paciente se cura completamente, lo devuelvo a la prevención primaria. Entonces, ¿quiénes van a ser los que van a recibir la prevención terciaria? Solamente 2 de mis finales. Las personas que quedan un poquito más grande, haremos esta flecha, ¿no? Las personas que quedan con incapacidades o secuelas son las que reciben prevención terciaria. Las personas que quedan con cronicidad también reciben prevención terciaria, solo ellas 2. Cuidado que les ponga en su examen los que se han curado de un resfrío crónico, reciben prevención terciaria. ¿Qué me van a decir? ¿Un resfrío puede ser crónico? No. No. Entonces, ¿recibirían prevención terciaria estas personas? No, doctora. No. Hasta la segunda. Eso.
Estas personas que se alivian de un resfrío o de una enfermedad que se cura completamente, no se olviden, vuelven a prevención primaria. ¿Es resuelta tu duda, Natalia? Sí, doctora, gracias. Sí. ¿Algo más? No. Entonces les muestro su tarea, muchachos. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda como media hora, ¿verdad? En la plataforma Moodle, aquí mismo, este es nuestro grupo. Lo voy a ampliar un poquito. Ahí ustedes pueden ver tema 2, historia natural. Ahí también tienen el video que les he puesto para esta clase. No se olviden que para la siguiente es importante que vean el video antes de asistir a la clase, porque si se fijan queda poco tiempo para prepararse. Aquí está su tarea semanal número 1. He preparado un cuestionario porque el tiempo se nos iba a hacer corto en esta materia. Entonces, ¿qué dice? Este cuestionario, no se olviden, vale 60% de la nota teórica. Todos los cuestionarios del primer parcial se van a promediar. Segundo, dice en rojo, solamente tienes una oportunidad para realizar el cuestionario. O sea, yo no debo abrir este cuestionario por curiosidad, porque si lo abro por curiosidad y lo cierro, me quedo sin respuestas y me quedo con 0 en esta tarea. Entonces, cuidado con eso. Solamente abran su cuestionario cuando ya están listos de que puedan responder. Y asegúrense de su internet. Si su internet se cae, no puedo ayudarlos. Entonces, asegúrense que el internet sirve y funciona bien. La duración de este cuestionario, ojo, es de 15 minutos. Entonces, como tenemos media hora hasta que acabe la clase, pueden leer 10 minutos y resolver su cuestionario en 15. ¿Por qué es tan poco tiempo? Porque solo son 6 preguntas, 6. Por si acaso en este cuestionario hay preguntas de la clase anterior, por si acaso, para ver quiénes están prestando atención. Los que no estuvieron. ¿Por qué, doctora? No sé, señor, eres universitario y tienes que aprender todo lo que te pongan adelante. Ya. Era la primera clase. Finalmente, una vez que pasas a la siguiente pregunta, es un consejo, no puedes regresar a la anterior. Entonces, no dejen preguntas sin respuestas, chicos, porque se van a quedar sin puntos. Utilicen su lógica. Saben que medicina social es una asignatura que necesita más lógica que memoria. Entonces, utilicen su lógica. ¿Qué más? ¿A qué hora se va a cerrar el cuestionario? A las 11:15. Tienen 30 minutos. Consejo, repasen, son solo 6 preguntitas, resuelvan el cuestionario y que les vaya muy bien. Antes de irnos, ¿tienen alguna consulta? Doctora, ¿qué va a ser el proyecto? Primero Helen, por favor. Ella estaba primero. Dime, Helen. No, doctora. ¿No? Ya. Danfe. Era yo, profesora. Mariela. ¿El cuestionario son de preguntas cerradas? La mayoría sí, el 90% de las preguntas sí. ¿Qué más? No. Danfer, Omar. Juli. Nos habló de un trabajo, doctora. Ya. ¿Estamos todos claros? Antes, Doctora, un poco más de tiempo. Trabajo habló para final de semestre. eso es en la práctica. Ahorita estamos ya en está bien, teoría, sí. sí. Más de tiempo, no, ni medio minuto más. Ustedes ya deben estar preparados. ¿Otras consultas? Era mi primera clase.
No sé, Danfer, no sé, te pondrás las pilas. ¿Algo más? No, ahora sí. Chicos, en 3, 2, 1, que les vaya bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego, doctora. No, doctora, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.